Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? El día de su entrevista, el oficial de USCIS determinará si entiende y habla inglés. Preguntas personales que debe saber para su entrevista. Después de ver este video, sabrá cómo responder algunas de las preguntas personales más importantes que los funcionarios de USCIS hacen a solicitantes como usted durante la entrevista de naturalización. Las preguntas que escuchará en esta lección están extraídas de la Solicitud Oficial de Ciudadanía N400. Después de ver esta lección, se sentirá más seguro durante su entrevista de naturalización porque sabrá qué esperar. Bien, comencemos. Pregunta número 1. Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Si está casado, el oficial de USCIS le hará algunas preguntas sobre su cónyuge. La expresión Immigration status. estatus migratorio en esta pregunta indica que el oficial quiere saber si su cónyuge es ciudadano estadounidense o residente permanente o si su cónyuge se encuentra en este país con una visa. Oficial. What is the immigration status of your spouse? ¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente: My spouse is a U.S. citizen. Mi cónyuge es ciudadano estadounidense. O My spouse is a permanent resident. mi esposo es residente permanente. Como puede imaginar, debe responder a esta pregunta según su situación personal. El oficial también puede hacerle la siguiente pregunta directamente. Oficial. Is your spouse a U.S. citizen? ¿Es su cónyuge ciudadano estadounidense? O Is your spouse a permanent resident? ¿es su cónyuge residente permanente? Dependiendo de su caso, puede responder a esta pregunta simplemente diciendo Yes. sí o No. no. Si estuvo casado antes y ahora está divorciado, el oficial de USCIS puede hacerle una pregunta similar sobre su excónyuge. Oficial. What was the immigration status of your previous spouse when your marriage ended? ¿Cuál era el estatus migratorio de su cónyuge anterior cuando terminó su matrimonio? Como mencioné anteriormente, el oficial le hará muchas preguntas sobre su estado civil. Por ejemplo, si está casado, el oficial de USCIS le pedirá documentos sobre su cónyuge actual para confirmar sus respuestas. Por esta razón, es importante llevar el certificado de nacimiento o el pasaporte de su cónyuge a su entrevista de ciudadanía. Oficial. Can I see your spouse's passport? ¿Puedo ver el pasaporte de su cónyuge? O Please show me your spouse's birth certificate. por favor, muéstreme el acta de nacimiento de su cónyuge. Pregunta número 2. Oficial. What is your current employment status? ¿Cuál es su situación laboral actual? Cuando el oficial le hace esta pregunta, quiere saber si tiene trabajo, si está desempleado o si está jubilado. Dependiendo de su situación, puede responder diciendo, por ejemplo, I am employed.
Estoy empleado. O I have a job. tengo trabajo. O I am self-employed. trabajo por cuenta propia. Si actualmente no tiene trabajo, puede decir, por ejemplo, I am unemployed. estoy desempleado. O I don't have a job. no tengo trabajo. En caso de que esté jubilado, puede decir lo siguiente: I am retired. estoy jubilado. Como siempre, es muy importante escuchar atentamente una pregunta antes de dar una respuesta. Las palabras importantes que debe recordar de esta sección son las siguientes: Employed. empleado, Self-employed. trabajador por cuenta propia, Unemployed. desempleado, Retired. retirado. Si tiene un trabajo, el oficial de USCIS puede hacerle preguntas sobre su lugar de trabajo. Oficial: Can you tell me where you work? ¿puede decirme dónde trabaja? O Where do you work? ¿dónde trabaja? Puede responder a esta pregunta diciendo el nombre de la empresa para la que trabaja. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I work at Johnson Hospital. trabajo en Johnson Hospital. O I work at Washington High School. trabajo en Washington High School. O I work at King Restaurant. trabajo en King Restaurant. O I am a homemaker. soy ama de casa. Sigamos con la siguiente frase. Pregunta número 3. Oficial: How did you become a permanent resident? ¿cómo se convirtió en residente permanente? El oficial quiere saber el método que utilizó para convertirse en residente permanente. Como sabrá, existen muchos caminos para convertirse en residente permanente en los Estados Unidos. El solicitante puede decir, por ejemplo, I became a permanent resident through marriage. me convertí en residente permanente a través del matrimonio. O I became a permanent resident through asylum. me convertí en residente permanente a través del asilo. O My son sponsored me. mi hijo me patrocinó. Como siempre, debe responder a esta pregunta según su propio caso. El oficial de USCIS también puede preguntarle la fecha en que se convirtió en residente permanente. Oficial: When did you become a permanent resident? ¿cuándo se convirtió en residente permanente? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, On January 29th, 2008. el 29 de enero de 2008. Cuando dice una fecha en inglés americano, debe comenzar con el mes, luego el día y finalmente el año. En este ejemplo comienza con el mes, January. enero. Luego el día, 29th. 29. Y por último el año, 2008. 2008. January 29th, 2008. 29 de enero de 2008.
Como solicitante de ciudadanía, usted escribió muchas fechas cuando completó su solicitud N-400. Es importante que aprenda a decir estas fechas en inglés americano. Esto se debe a que el oficial de USCIS le hará muchas preguntas para las cuales le dará una fecha. Los siguientes son algunos ejemplos. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? O, When did you get married? ¿cuándo se casó? O, When did you start your current job? ¿cuándo empezó su actual trabajo? O, When did you travel to Mexico? ¿cuándo viajó a México? Pregunta número 4. Oficial. How many times have you traveled outside the United States during the past 5 years? ¿Cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años? Durante su entrevista de ciudadanía, el oficial se asegurará de que usted cumpla con todas las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Una de estas condiciones tiene que ver con la cantidad de días que ha pasado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años. Oficial. How many times have you traveled outside the United States during the past 5 years? ¿Cuántas veces ha viajado fuera de Estados Unidos durante los últimos 5 años? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente: I traveled 4 times. Viajé 4 veces. O el solicitante puede simplemente decir 4 times. 4 veces. O I traveled 1 time. viajé una vez. O I have not traveled in the past 5 years. no he viajado en los últimos 5 años. Durante esta parte de la entrevista, el oficial le hará más preguntas sobre cualquier viaje que haya realizado. Pregunta número 5. Oficial. What was the purpose of your trip? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? La palabra Purpose. propósito en esta pregunta significa que debe indicar el motivo por el cual viajó. Un solicitante puede decir, por ejemplo, I visited my family. fui a visitar a mi familia. O I went on vacation. fui de vacaciones. Ahora digamos que viajó a Colombia. El oficial puede hacerle la misma pregunta diciendo lo siguiente: Oficial. Why did you travel to Colombia? ¿Por qué viajó a Colombia? El oficial puede continuar la entrevista haciendo esta pregunta: Oficial. When did you go to Colombia? ¿Cuándo fue a Colombia? En general, el oficial de USCIS quiere saber las fechas exactas de sus viajes. Por eso es importante revisar siempre su solicitud de naturalización N-400 antes de la entrevista. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, On August 15th, 2022. el 15 de agosto de 2022. El oficial también puede preguntarle la fecha en que regresó a los Estados Unidos. Oficial. When did you return to the United States? ¿Cuándo regresó a los Estados Unidos? Puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, On September 19th, 2022. el 19 de septiembre de 2022.
Pregunta número 6. Oficial. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Si está casado, el oficial de USCIS le hará preguntas sobre su cónyuge o su matrimonio. El oficial puede preguntar, por ejemplo, el nombre de su cónyuge o la fecha de nacimiento de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Cuando responda esta pregunta, no olvide dar el nombre completo de su cónyuge. Por ejemplo, Juan Roberto López García. En algunos casos, el oficial le pedirá que proporcione solo el nombre o el apellido de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's last name? ¿Cuál es el apellido de su cónyuge? O, What is the first name of your spouse? ¿cuál es el primer nombre de su cónyuge? Si está divorciado, el oficial puede hacerle preguntas sobre su excónyuge. Por ejemplo, What is your prior spouse's full name? ¿cuál es el nombre completo de su cónyuge anterior? O, What is the last name of your former spouse? ¿cuál es el apellido de su cónyuge anterior? En esta sección debe recordar las siguientes palabras y expresiones importantes. First name, Primer nombre, last name, apellido, full name, nombre completo, prior, anterior. Antes de terminar este video, le haré una última pregunta. Durante su entrevista, el oficial de USCIS le dirá lo siguiente. When were you born? ¿Qué quiere saber el oficial? A. Su fecha de nacimiento. B. Su dirección. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias. When were you born?